Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Mi nombre es Ricardo y en esta clase voy a hablar sobre el retroperitoneo. Estos son los puntos que tienen que quedar en claro al finalizar la clase. Este cuadro se referencia a los órganos y la relación con el peritoneo. Van a ver que hay órganos extraperitoneales que se dividen en retroperitoneales y en infraperitoneales. De estos, nosotros en esta clase vamos a ver a los retroperitoneales. Los infraperitoneales son los que se ubican por debajo del peritoneo, en la región de la cavidad de la pelvis. Y los retroperitoneales son los que se ubican por detrás del peritoneo, en la parte posterior de la cavidad abdominal. Esto es un resumen del cuadro y hace referencia a algo que voy a hablar muy breve sobre la serosa, para que recuerden que es el peritoneo, que es una membrana serosa que la vamos a encontrar a nivel de la cavidad abdominal y de la pelvis, que va a tapizar las paredes. En color negro marcamos a su parte parietal, la más externa en relación con las paredes, y que luego recordar que mediante un repliegue formaba un meso y se dirigía para envolver a la víscera. Sería la parte visceral de esta serosa, continua. En negro la parietal y en rojo, color rojizo, la parte visceral. Entonces tenemos, como en esta imagen, vemos en negro la parte del peritoneo parietal hacia anterior, hacia lateral y hacia posterior. Luego el peritoneo parietal posterior hacía un repliegue, un meso y peritonizaba a la víscera. Podía transportar vasos y nervios por este meso. Ahora sí se formaba otro repliegue para tapizar o peritonizar a otra víscera, o sea, mediante un aumento o epiplón, que también podía transportar vasos y nervios. Y me queda adentro una cavidad, que es la cavidad peritoneal, que va a estar entonces delimitada por el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Entonces, dentro de esta cavidad, el único órgano intraperitoneal, el cual no va a estar revestido por su parte visceral o no va a tener peritoneo visceral, son los ovarios, que están a nivel de la pelvis. Entonces, el retroperitoneo es un espacio que va a estar por detrás de esto que hablé recién, es decir, por detrás de la cavidad peritoneal se forma un espacio que va a ser el retroperitoneo. Si vemos en esta imagen, por detrás de lo que es el peritoneo parietal posterior, hay un espacio, y por delante, según esta imagen, por delante sería de la columna vertebral, tenemos un espacio, y acá vemos el contenido del retroperitoneo. Y el límite del retroperitoneo, entonces va a ser, el límite anterior va a ser el peritoneo parietal posterior, toda esta línea negra. Y el límite posterior va a ser la pared posterior del abdomen, representado por los músculos. Cuadrado, el psoas mayor y el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar, luego el borde lateral del cuadrado lumbar y también parte de lo que es músculos de la pared anterolateral del abdomen, más bien el transverso del abdomen va a ser los límites laterales de esta región. Y acá adentro vamos a tener un contenido, que serán los órganos retroperitoneales primarios, en principio, ¿no? Después vamos a ver qué pasa con los secundarios. Acá marcamos a los grandes vasos como parte del contenido y el límite superior va a ser la vértebra torácica número 12 como límite superior y el límite inferior va a ser el borde anterior de la base del sacro, el promontorio. Los límites laterales entonces serán bordes laterales del músculo cuadrado lumbar y también el transverso del abdomen.
este espacio se lo divide en tres regiones. La región media y laterales. En la parte media tenemos a los grandes vasos. Cava inferior, aorta abdominal, entre otros. En la parte lateral tenemos a los riñones, glándula suprarrenal y uréteres, entre otros órganos. Vamos a ver que también a esto hay que sumarle a los órganos retroperitoneales secundarios, que van a estar en un plano más anterior a los primarios. Entonces vamos a tener en esta, como contenido, como parte de los secundarios, al colon ascendente, colon descendente y al duodeno. En su segunda porción descendente, la tercera la horizontal y la cuarta la ascendente. Y al páncreas, la cabeza y el cuerpo. Hay que tener en cuenta que la primera porción del duodeno no forma parte porque no está adosada al peritoneo parietal posterior. La cabeza del páncreas también suele no estar adosada al peritoneo parietal posterior, con lo cual no lo tenemos en cuenta como contenido de esta región. Entonces, tenemos órganos que son primarios, que ya están desde un origen, están en este espacio. Por ejemplo, los grandes vasos. Ahora, los órganos secundarios son aquellos que en un principio estaban peritonizados, estaban revestidos por esta membrana, tenían un meso, mediante el repliegue del peritoneo parietal posterior, por ejemplo, el colon descendente. Hasta que en un momento rota hacia posterior, ¿y qué va a pasar? El meso, el colon descendente, junto con el peritoneo visceral, la membrana que lo tapiza, se va a adosar al peritoneo parietal posterior. Y esto sería de la siguiente manera. Tenemos el meso, la víscera está peritonizada, y tenemos a la pared, o más bien al peritoneo parietal posterior. En el segundo momento, vemos como el meso se empieza a adosar al peritoneo parietal posterior, hasta que en un tercer momento ya se adosa no solamente el meso, sino también lo hace el peritoneo visceral, donde se va a adosar junto al meso al peritoneo parietal posterior, formando lo que es la fascia de coalescencia. Acá vemos en esta imagen lo que sería el desarrollo embrionario del tubo digestivo. Vemos a la parte de la pared posterior del abdomen y acá hacia anterior el peritoneo parietal posterior y las vísceras en desarrollo. Vemos esto es izquierdo, sería el colon descendente con el mesocolon descendente. Esto es derecho, el colon ascendente con el mesocolon ascendente, colon ascendente, mesocolon ascendente. Y acá tenemos al duodeno, parte del duodeno, hacia atrás, y digamos, a este nivel estaría la cabeza del páncreas y la cola con el cuerpo, cabeza, cuerpo y la cola hacia aquella dirección, ¿no? ¿Y cómo sería esto? Acá vemos a las fascias de coalescencia, y acá están enumeradas, la ubicación. En el caso de la fascia retrocólica pancreática, que sería esta, acá se ve como lo que sería la cara posterior del cuerpo del páncreas se va a adosar al peritoneo parietal posterior. Es decir, tenemos a este nivel el peritoneo parietal posterior, y lo que sería el cuerpo del páncreas se va a adosar a este peritoneo, como se ve en esta imagen, ¿no? Ya adosado. En el caso de la fascia de retrocólica, acá vemos la retrocólica ascendente, porque esto es el lado derecho, esto es el hígado, lo que se adosa es el colon ascendente al peritoneo parietal posterior. Lo mismo hará el descendente, ¿no? Acá en violeta marcamos la fascia de coalescencia retrocólica ascendente. Está del lado derecho. Y la fascia retroduodenal pancreática va a adosar a lo que sería la cabeza del páncreas y el duodeno.
el duodeno y la cabeza del páncreas al peritoneo parietal posterior. Estaría acá en naranja el páncreas y parte del duodeno, adosados al peritoneo parietal posterior. Ahora bien, tenemos también lo que es la fascia preduodeno-pancreática, que estaría a este nivel, estaría por delante del duodeno y del páncreas, por delante de su serosa, y que se va a adosar con la serosa, digamos, que sería la lámina posterior del mesocolon, es el mesocolon ascendente. Y se adosan las dos partes del tejido conectivo, las dos partes fibrosas, y forman la fascia pre-duodeno-pancreática. Es decir, por delante del duodeno-páncreas y por otra parte lo hace la lámina posterior del mesocolon ascendente. Ahora bien, tenemos en el páncreas dos fases de coalescencia, una que es retroduodeno-pancreática y otra retropancreática. Esto porque el páncreas tiene dos orígenes embriológicos, digamos, se desarrolla diferente el cuerpo por una parte y lo que sería, es decir, la cabeza por una parte y el cuerpo y la cola por otra parte. Entonces, por un lado, para la parte de la cabeza se adosa con el duodeno y por la parte del cuerpo se adosa solo, digamos, el páncreas. Bien, en esta imagen, si retiramos lo que es las vísceras del abdomen y las serosas, y se accede a lo que es la región, vemos a las vísceras del retroperitoneo. Y si sacamos al colon ascendente del colon descendente, vamos a ver el desprendimiento de las fascias retrocólicas que se encontraban por detrás del colon, ahí marcado con flecha, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y también vemos en esta parte, hacia la derecha y hacia la izquierda, lo que había sido el mesocolon, ascendente y descendente, con sus vasos. Hacia la derecha los vasos que son ramas de la mesentérica superior y hacia la izquierda las que son ramas de la mesentérica inferior. Este mesocolon, ahora hacia ambos lados, derecho e izquierdo, están adosados al peritoneo parietal posterior, formando un peritoneo parietal posterior secundario. Ahora marcamos con flecha al duodeno, a la segunda porción. Y acá han levantado a la cabeza del páncreas y al duodeno para ver la relación con la raíz renal. Y en esta cara estaría la fascia de coalescencia retroduodeno-pancreática. Entonces recordar la cabeza del páncreas y el duodeno, la segunda porción, con la raíz renal del lado derecho. La pared posterior, que es la pared muscular, vamos a ver que tiene una forma que es hacia mediales convexa, hacia laterales cóncava. Nombramos de medida lateral el psoas mayor, cuadrado lumbar y el traverso del abdomen. Acá lo mismo, psoas mayor, cuadrado lumbar y traverso del abdomen. También nombramos a los pilares del diafragma, el derecho y el derecho desciende un poco más que el izquierdo. Y entre ambos pilares marcamos al inicio de la aorta abdominal y el nervio subcostal, que es el último nervio intercostal, el cual no va a estar entre las costillas, no va a estar por debajo de la última costilla, el número 2. Va a pasar por delante del psoas mayor, del cuadrado lumbar y el traverso del abdomen. Acá marcamos los nervios que también están en esta pared posterior del abdomen. Va a ser límite posterior, esto se hace un contenido. Tenemos a lo que es nervios, el subcostal, marcamos nuevamente, y ahora le agregamos el hilo hipogástrico y el hilo inguinal. El hilo hipogástrico e hilo inguinal son ramas del plexo lumbar. Van a estar en relación estos tres con la cara posterior de los riñones.
Marcamos ahora la relación de los riñones con los músculos, con la parte de la pared posterior del abdomen. Por arriba tenemos el diafragma y por debajo se relaciona con los siguientes músculos: de medial a lateral, psoas mayor, cuadrado lumbar y traverso del abdomen. La aorta abdominal, recordar que el origen es a nivel del hiato aórtico y del diafragma, a nivel de T12, y se divide a nivel de L4 y L5, digamos, a nivel del disco intervertebral que separa ambas vértebras en dos ramas terminales, ilíacas comunes o primitivas, izquierdas y derecha. Sería a este nivel. Marcamos también a las ramas parietales, las arterias diafragmáticas, frénicas, inferiores, las lumbares, que se dirigen hacia ambos lados, hacia lateral, por la cara anterior y lateral de los cuerpos vertebrales, para irrigar todo lo que es la parte posterior o la pared posterior del abdomen. Y la otra que es la rama, la sacra media, como ramas parietales. Ramas viscerales marcamos a nivel de L, en este caso de T12, a nivel de T12 el tronco celíaco, a nivel de L1 marcamos a la mesentérica superior, y a nivel de L3 a la mesentérica inferior. Tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Marcamos las ramas laterales a la arteria suprarrenal media, marcamos a la renal, marcamos a la izquierda, acá estaría la renal izquierda, también por delante de L1, marcamos a las gonadales. Acá está marcando la flecha del lado derecho, que está cortada, y sería la izquierda. Acá tenemos ya las arterias, las ramas con los nombres. Y recuerda que de lo que eran las últimas arterias intercostales o las primeras lumbares, eran las que podían dar la arteria medular segmentaria anterior mayor, que era unilateral, en general del lado izquierdo, y que irrigaba la intumescencia lumbosacra. Y recuerda que la obstrucción podía producir lo que es la parálisis o infarto de estos segmentos, porque no le llega sangre a estos segmentos medulares, es decir, a la intumescencia lumbosacra, y esos segmentos son los que van a dar origen a los plexos lumbar y el plexo sacro. Por eso sabemos que las primeras lumbares pueden dar esa rama, la arteria segmentaria anterior mayor, y va a irrigar la zona de los segmentos, digamos, a nivel de la intumescencia lumbosacro. La aorta abdominal se va a relacionar hacia anterior con el cuerpo del páncreas a nivel de L1 y con la porción horizontal o tercera porción del duodeno a nivel de L3. Acá vemos la relación de una de las ramas de la arteria aorta abdominal, que es la mesentérica superior, que por arriba se va a relacionar con el cuerpo del páncreas y la vena esplénica, y por debajo se relaciona con el duodeno, la tercera porción, o la transición entre la tercera y la cuarta, el proceso nutriforme del páncreas y la vena renal izquierda, más hacia arriba. También vamos a encontrar en esta región, y como una relación con la aorta abdominal, a lo que es el plexo celíaco. Es un plexo donde tenemos ganglios que son prevertebrales, porque recuerden que hay ganglios también paravertebrales hacia ambos lados. Estos ganglios que son prevertebrales van a recibir, se va a formar todo un plexo, va a recibir fibras que son fibras simpáticas preganglionares, que venían de los nervios esplácnicos, que hacían sinapsis en estos ganglios, para luego, mediante fibras, las que son fibras postsinápticas, salen de los ganglios y van a acompañar a las arterias para inervar las mismas regiones que va a irrigar esas arterias. Por ejemplo, la arteria renal y seguirá esa parte simpática, ¿no? Ahora bien,
lo que es la parte parasimpática del nervio vago, del tronco vagal posterior, recordar que pasa por acá, no hace sinapsis. La sinapsis lo va a hacer a nivel de lo que es la pared del órgano, que ahí tiene su segunda neurona. ¿Bien? Entonces, el parasimpático, por parte del vago, pasa por acá, pero sin hacer sinapsis, a diferencia del simpático. Para recordar que el vago va a inervar hasta la parte derecha del colon. La parte izquierda del colon y toda la parte más distal va a ser inervado por una parte parasimpática de los segmentos sacros. A nivel de S2 a S4 salen fibras que tienen información parasimpática que van a seguir, digamos, luego ascienden por lo que sería el plexo hipogástrico inferior, que es par, lo marcamos acá, plexo hipogástrico inferior, derecho e izquierdo, luego se juntan y esa información parasimpática de esos segmentos sacros asciende y pasa por el plexo hipogástrico superior. Este es impar, a diferencia del inferior. El plexo hipogástrico superior, que es impar, se ubica por delante de L5, luego las fibras del parasimpático siguen, ascienden, para llegar a lo que es a la raíz donde se origina la arteria mesentérica inferior. Acá vemos el plexo hipogástrico superior, impar, y acá llega la fibra parasimpática y va a acompañar a las ramas de la arteria mesentérica inferior para irrigar, digamos, para inervar, en este caso, parasimpáticamente, las mismas regiones a las cuales va a llegar las ramas de las arterias mesentéricas inferior. Ahora marcamos lo que es la relación de la arteria mesentérica superior con la vena renal del lado izquierdo, pasa por debajo, y acá se va a formar una figura venosa de 4 lados, que en parte también participa la vena renal izquierda. Allá la marcamos. Y por otra parte participan otras venas, que son las que van a formar la vena porta. ¿Bien? Estas venas son hacia el lado superior, o más bien hacia el lado del lateral izquierdo, la vena esplénica, la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior hacia el lado izquierdo y hacia el lado superior, la vena esplénica. Recordad que la vena mesentérica inferior desemboca en la vena esplénica. ¿Bien? Entonces, me queda el lado derecho. El lado derecho lo forma la vena mesentérica superior. Entonces, me quedan estos lados y el lado inferior lo forma la vena renal izquierda. ¿Bien? Es como que la arteria mesentérica superior pasa entre esa figura venosa cuadrilátera, ¿no? Ahora, entonces, tened en cuenta que la arteria mesentérica superior va a tener un origen retroperitoneal, pero luego esa arteria va a seguir dando ramas y cuando llega a lo que son las asas intestinales ya va a tener una relación más con los órganos que están peritonizados, ¿no? Ahí marcamos la figura cuadrilátera. Y acá tenemos lo que llaman compás aórtico mesentérico. Son los cuerpos vertebrales de la parte anterior, la arteria aorta abdominal y la arteria mesentérica superior. Se forma una figura que tiene aproximadamente, se dice 45 grados aproximadamente. Y vamos a tener como contenido de esta región, de este ángulo que se forma, a la vena renal izquierda, que sería esta, luego al proceso fusiforme del páncreas y al duodeno, a la porción horizontal del duodeno o la transición entre la tercera y la cuarta porción. La vena cava inferior se origina a nivel de L5 por delante, por confluencia de las venas ilíacas comunes o primitivas. Va a decir afluentes de
son las parietales, las frénicas como frente parietal, la frénica inferior o diafragmática inferior, también las lumbares, y también afluentes viscerales, las hepáticas, las renales y la gonadal derecha, porque la izquierda va a desembocar en la renal izquierda. Marcamos también el plexo gonadal, en este caso del lado izquierdo, también se da en el lado derecho, es un plexo venoso que rodea la arteria gonadal, para luego ese plexo venoso luego se junta en una sola vena, que es la vena gonadal, que del lado derecho va a desembocar en la renal izquierda, y del lado derecho lo hace en la vena cava inferior. Entonces, recordad, la vena gonadal izquierda desemboca en la vena renal izquierda, y la vena gonadal derecha lo hace en la vena cava inferior. Lo mismo van a ver que pasa con la supernal. La vena supernal del lado izquierdo va a desembocar en la vena renal izquierda, y vamos a ver que la vena supernal del lado derecho va a desembocar en la vena cava inferior. Lo mismo que pasa con las gonadales. Bien, acá tenemos entonces que las venas lumbares también desembocan en la vena cava inferior. Acá marcamos a las venas lumbares ascendentes, que también esto va a recibir sangre de venas que vienen de la zona de la médula espinal. Son venas que van a pasar por el agujero de conjunción y van a desembocar luego en la vena cava inferior. Ahora bien, si por algún caso esta vena cava inferior se llega, hay una obstrucción a niveles más superiores, recuerda que la vena cava inferior, al igual que la vena cava superior, va a desembocar en la aurícula derecha del corazón o el atrio derecho. Entonces, como si llega a obstruir la vena cava inferior en algún sector superior, esta vena tiene algo que se llama anastomosis intercava. ¿Cómo es esto? Hacia ambos lados de la vena cava inferior, las venas lumbares van a desembocar en las venas del sistema ácido. Y las venas ácido, recordar que va a desembocar en la vena cava superior. Entonces, acá están las venas lumbares ascendentes que van a desembocar en las venas ácido. Acá lo hace en la vena ácido y acá en la vena hemiácido. En principio, las venas lumbares tienen que perforar el diafragma, ¿bien? Eso lo hace en un nivel más superior. Acá vemos como la vena lumbar ascendente, acá ya tenemos la vena hemiácido, y acá tenemos a la vena lumbar ascendente del lado derecho, que va a continuarse a desembocar con la vena ácido. ¿Bien? Después la vena hemiácido va a desembocar en la vena ácido, lo mismo que lo hace la vena hemiácido accesoria. En definitiva, toda la sangre venosa va a seguir el camino del sistema ácido por la vena ácido, luego la vena ácido, mediante el callado de la vena ácido, va a desembocar en la vena cava superior, y finalmente la sangre va a ir a la aurícula derecha del corazón. Esto se da porque hay venas que no tienen válvula, y entonces el sentido del flujo va a depender de la diferencia de presión que haya en las venas. El drenaje linfático, vamos a ver que el drenaje linfático del abdomen, de las zonas de las vísceras, bueno, tiene un sentido ascendente. Van a haber grupos de nodos que se encuentran en relación a la arteria aorta abdominal, hacia anterior, hacia lateral, también en relación con la vena cava inferior, y reciben linfa de las paredes del retroperitoneo, de las vísceras del peritoneo, las que están peritonizadas, a través de sus mesos. Este sistema, el sistema linfático, va haciendo y confluye hacia lo que es la cisterna del quilo, que está ahí marcada. Esta cisterna se encuentra paralelo al pilar derecho del diafragma. Luego, esta cisterna del quilo
se continúa formando lo que es el conducto torácico, que recordar que se ubicaba en el mediastino posterior. El conducto torácico luego se cruza del lado derecho hacia el lado izquierdo para desembocar en el callado, en el ángulo yugurosubclavio, que es un ángulo que se forma entre la subclavia y la yugular. ¿Bien? Ahí se forma ese ángulo venoso y ahí va a desembocar el conducto torácico. Esto todo del lado izquierdo, ¿no? Bien, los riñones, que tienen muchas funciones, vamos a hablar lo que en cuanto a características tenemos que mide aproximadamente de 12 a 10 centímetros de alto, de 5 a 8 de ancho y de 3 a 5 de espesor, ¿no? Que va a tener caras, dos caras anteriores, esta la anterior, estará del otro lado la posterior, bordes lateral y el borde medial, que es el más destacado del medial porque está el lidio, donde ingresa lo que es el pedículo renal, y extremos, un extremo superior o un polo superior que se dirige un poco hacia medial, y un polo inferior. Acá han levantado lo que es la cápsula fibrosa para ver el parénquima renal. El parénquima renal está formado por la corteza, las columnas renal, y entre ambas columnas tenemos a lo que es la pirámide o médula renal, que termina en un vértice llamado papila renal, que va a estar perforada por lo que es el conducto colector que se forman en las nefronas. Marcamos a lo que es las cálices menores, que luego forman lo que es la cálice mayor. La cálice mayor, luego todas forman lo que es la pelvis renal, que es una zona dilatada, en la cara medial del riñón. Y tener en cuenta que los digamos, elementos que forman parte del pedículo renal, antes de ingresar al riñón, nos encontramos con un espacio. Hay un espacio que se llama seno renal. Y ahí encontramos a los vasos y a los conductos, el conducto en este caso a la pelvis renal, ¿no? Y parte del cáliz, de los cálices. En ese espacio, además de los elementos que forman parte de lo que es la raíz renal, encontramos grasa, tejido adiposo. ¿Bien? Nombramos a lo que es los elementos que forman parte de esta raíz renal. Tenemos de anterior a posterior, nombramos a la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal. Tener en cuenta que también por acá van a pasar vasos linfáticos y también lo que es parte del sistema nervioso autónomo, fibras nerviosas. Bueno, vamos a ver la ubicación del riñón. El del lado derecho está más abajo porque el hígado lo aplasta o lo empuja hacia abajo, mejor dicho, lo empuja hacia abajo, ¿no? Esto es durante el desarrollo. Y la ubicación, vemos que el izquierdo llega y contacta con la costilla número 11, y el derecho se va a ubicar, llega hasta el espacio intercostal entre la costilla número 11 y la 12, y la relación con los músculos va a tener por arriba con el diafragma y por debajo de medial a lateral con el psoas mayor, cuadro lumbar y traverso del abdomen. Y también la cara posterior va a estar en relación con los nervios, por arriba o más arriba con el subcostal, luego con el nervio iliohipogástrico y más abajo el ilio inguinal. Estos dos, recordad que son ramas del plexo lumbar. Marcamos cómo se ubican, digamos, lo que es la parte de la raíz o el ilio renal, que hacia la izquierda está más arriba que el derecho, la izquierda. Y también vemos que la arteria
renal izquierda es más corta que la arteria renal derecha. En cambio, la vena renal izquierda es más larga que la renal derecha. Ahora vamos a ver la relación en la cara anterior de los órganos con el riñón. Vemos en el riñón derecho el hígado y el izquierdo con el vaso. También el riñón derecho lo hace con el ángulo hepático del colon y el derecho lo hace con la parte del riñón derecho lo hace con el ángulo hepático del colon y el izquierdo lo hace con el ángulo esplénico del colon. Acá no está el colon, ¿bien? Acá sí. Entonces decíamos que el riñón del lado derecho también se va a relacionar con la segunda porción del duodeno, y acá lo marcamos. Sería en la cara medial del riñón derecho. Y ahí también en lo que es el riñón izquierdo se va a relacionar con, este es el estómago que está cortado, con la curvatura mayor del estómago. Entonces, por la duda, vuelvo a decir, el riñón izquierdo, recordar, si está del lado en relación con el vaso, se va a relacionar con el ángulo esplénico del colon. Y si el riñón derecho está en relación con el hígado, se va a relacionar con el ángulo esplénico, con el ángulo hepático del colon. ¿Bien? Con respecto a al medio de sostén de los riñones, el medio de fijación, tenemos a la fascia renal, que tiene dos hojas, ¿no? Tenemos una hoja anterior y una hoja posterior. Hacia lateral, esta fascia se va a continuar con lo que es la fascia transversal. Y hacia medial, la hoja posterior de esta fascia renal se continúa con la fascia del músculo psoas mayor. Y entre la hoja anterior y la posterior, entre esas hojas y la cápsula fibrosa, hay grasa, que está la grasa o cápsula adiposa perirenal. Y entre la hoja posterior y la fascia transversalis está la grasa pararenal. Bien, acá marcamos, tenemos al riñón con esta fascia renal, con la hoja posterior y la hoja anterior, formando lo que es la celda renal, con la grasa perirenal, y vemos cómo está separado de la glándula suprarrenal por esta hoja interreno suprarrenal. Entonces, si con una patología el riñón desciende, en el caso de la ptosis renal, por ejemplo, por un problema con la fascia renal, desciende el riñón hasta la pelvis, pero lo que es la glándula suprarrenal queda fija y no se mueve. Va a quedar fija porque todo esto está, a su vez, fijo a nivel del diafragma, ¿no? Bien, con el tema de la irrigación, la arteria renal tiene ramas extrarrenales e interrenales. La extrarrenal son las que se dan antes de llegar al ilio renal. Tened en cuenta que las ramas van a ser una rama para las externales, para la glándula suprarrenal, que va a ser la más inferior, digamos, la arteria suprarrenal inferior. Luego va a dar ramas para el uréter y para la cápsula renal. En cuanto a las ramas interrenales, son segmentarias. Ramas que son prepiélicas por delante de la pelvis renal y retropiélicas por detrás de la pelvis renal.
las prepiénicas tenemos una que es superior, otra inferior y otra que es antero superior y antero inferior. Y la posterior, que es retropiénica, es una sola, que está ya marcada, allá atrás. Vamos a ver, acá se representa las zonas de segmentación del riñón que está irrigada por estas arterias. Vemos que el número 1 está marcando esta arteria, que sería la zona de la arteria superior, la segmentaria superior. El número 4 marcaría esta, que sería la segmentaria inferior. Y el número 2 sería esta, que es la segmentaria anterior superior. Y el 3 sería esta, que es la zona de la arteria anterior inferior. Y ahí se segmenta el riñón. Como que se independiza una zona de la otra. Y acá en la vista posterior marcamos que esta arteria, la retropiénica, va a irrigar a esta zona del riñón, la cara posterior, en este riñón izquierdo. En este riñón derecho vemos los segmentos, las zonas fueron segmentadas, los cuales llega la irrigación de estas arterias, y que luego la vamos a encontrar como que se van a relacionar con la cara de la zona del ilio renal. Vemos en esta imagen, acá se amplió lo que es la zona de la corteza, la zona de la médula, la corteza y lo que sería la columna. Y las arterias, cómo se dividen luego entre la pirámide y la columna, dando ramas terminales, porque no se anastomosan entre sí. Acá se forman lo que son los glomérulos. Y también en el riñón se forma algo que es el sistema puerta renal, donde hay un plexo, por un lado a nivel de la corteza y por otro lado a nivel de la médula o pirámide renal. Son plexos que se unen por medio de una arteriola. Es el sistema puerta renal. Es decir, el sistema puerta renal consiste en que hay un vaso, una arteriola que va a unir dos plexos. Uno se da lo que es el glomérulo y otro se da un plexo que está alrededor de los túbulos de la nefrona. Entonces, esos dos plexos son unidos por medio de una arteriola, que en este caso va a ser la arteriola eferente. En esta imagen vemos lo que es la nefrona, la arteriola aferente, que pasa la sangre por acá, se filtra, el plasma, y la sangre luego sigue por acá, y entre el túbulo y el vaso se da lo que es la reabsorción y la secreción. Entonces, bueno, a lo largo de todo el tubo hasta que se concentra la orina y se elimina y se excreta. Digamos, recordar que a nivel de la pirámide o médula renal, en la parte del vértice, en la papila, estaba perforada por estos conductos, por los conductos colectores que luego la orina, de ahí salía a los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uretes, hasta llegar a lo que es la vejiga renal. En la glándula suprarrenal se ubican en los polos superiores del riñón. Va a tener, digamos, también una zona, una cápsula, una corteza y una médula. Con respecto a la región medular, la médula de esta glándula es un ganglio simpático modificado que contiene neurotransmisores
neuronas que secretan neurotransmisores, que circulan, digamos, que viajan por la sangre, por lo tanto van a actuar como hormonas. Esta zona de la médula va a recibir mucha inervación simpática para el estímulo de estas neurotransmisores, que son los que actúan como hormonas, ¿no? Que son la adrenalina y noradrenalina. Acá marcamos recordar cómo se separa a la glándula suprarrenal del riñón a nivel del polo superior mediante esta hoja interreno suprarrenal. Y me queda fijo a este nivel con el diafragma, mediante las hojas de esta fascia, ¿no? La posterior y la anterior. La irrigación de la glándula suprarrenal está, por un lado, por la arteria mesentérica inferior, son las ramas suprarrenales superiores, la suprarrenal media lo da por parte de la aorta abdominal y la suprarrenal inferior mediante la arteria renal, ramas de la arteria renal. Los uréteres que tienen porciones abdominal, pélvica e intramural, que va a estar, digamos, en relación con el parénquima de la vejiga renal, y va a estar irrigada por arterias que vienen de la arteria renal, que llevan al uréter, de las gonadales también para el uréter, y también ramas más inferiores de la arteria umbilical. Es decir, son ramas que en definitiva provienen de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Ahí vemos las ramas de la arteria renal hacia el uréter, ramas de la gonadal para el uréter, ramas de la ilíaca primitiva también, o común, hacia el uréter, y ramas que vienen de las arterias ilíacas internas, hipogástricas, también para el uréter, proveniente de las arterias umbilicales. Le marcamos las zonas donde están más estrechos los uréteres a nivel de su inicio, a nivel del polo inferior del riñón, donde la perirenal se hace uréter, y a nivel más inferior hay otra zona estrecha que es donde se divide la arteria ilíaca primitiva, a ese nivel es otra zona estrecha, y la otra se da en lo que es la zona intramural, en la zona de donde ingresan los uréteres hacia la vejiga, que sería la zona del tejido de la vejiga. Estas zonas estrechas de los uréteres son zonas donde cuando hay lo que es la migración de los cálculos renales le cuesta pasar, entonces duele, produce dolor. Acá vemos que esto es masculino porque lo cruzan los conductos deferentes hacia ambos lados. Bien, y esto es para que tengan en cuenta de lo que son parte del atlas de la cátedra, y también que lo van a encontrar en los preparados del museo de la cátedra. En todas las referencias. Bueno, ahora sí. Esta es la bibliografía. Bueno, todo listo. Chao, nos vemos.